Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio a las clases, por favor. Necesito que todos enciendan la pantalla. Es una indicación de vicerrectorado que debemos trabajar con las pantallas de todos los chicos encendidas. Se va a tomar lista, por favor. Los que estén con las pantallas encendidas, les tomaré como que están presentes. Los que estén apagados, se registrará como que no están asistiendo. Listo, muy amables, gracias. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Realmente estamos pasando una situación un poco difícil, realmente, pero hay que pedir a Dios que todo salga bien. Mis estimados jóvenes, eh, es un gusto realmente estar en contacto, por lo menos a través de este medio, ya que las clases están suspendidas por algunos meses. Entonces, por lo menos por este medio vamos a seguir trabajando para que ustedes puedan aprender, mis estimados jóvenes. Para todos les doy una cordial bienvenida, un fuerte abrazo realmente. Vamos a iniciar este tema. El objetivo de esta clase es analizar los postulados del republicanismo. La actividad tiene dos partes. En la primera vamos a analizar una diapositiva. En la segunda, van ustedes, terminada la clase, a completar un cuestionario que les voy a enviar. Apenas termine la clase, voy a subir por tareas un cuestionario, el cual un link, ¿no? Deben hacer clic, ingresar en ese link y resolver un cuestionario de 5 preguntas. Traten de ser muy cuidadosos del momento de responder porque cada pregunta vale 2 puntos. Y es el trabajo que se va a tener el día de hoy, ¿no? La calificación del día de hoy. Entonces, jóvenes, por favor, no apaguen su pantalla porque si no, yo entiendo que ustedes no están presentes y no será tomado en cuenta su asistencia a clases. Yo les agradezco mucho por su puntualidad, los que están de manera responsable han asistido. Gracias. Vamos a dar inicio a la clase. Ya. Vamos a analizar uno de los postulados de esta clase es el republicanismo, ¿no? El republicanismo, para comprender este tema es importante aclarar un concepto que se debió dar la clase anterior, pero que no pudimos realmente darles, ¿no? Vamos a comprender lo que es la soberanía popular. Este concepto es es una de las características fundamentales del republicanismo. Pero para esto vamos a aclarar lo que es la soberanía popular. No sé si me escuchan bien. Por favor, en reacciones quiero ver una manito. Usted encuentra en la parte inferior de pantalla un botón que dice reacciones. Mándenme una manito. ¿Me escuchan bien? Gracias, señor Ibaneira. Gracias, muy bien, señor Borja, gracias. Solo 2 personas, a ver, ¿quién más veo? Muy bien, gracias a los que me pusieron. Gracias, ¿no? Entonces, miren, la soberanía popular es un concepto que viene del origen latín. Este concepto, ¿qué significa supremos? Es decir, señor supremo. Es el derecho y voluntad política del pueblo, ¿no? Hablamos entonces que la soberanía popular es un derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse y exigir y decidir independientemente de los poderes externos. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo el concepto de soberanía popular? ¿Qué es la voluntad del pueblo? ¿Sí? En pocas palabras, resumiendo, la soberanía popular es la voluntad del pueblo para tomar decisiones por sí mismo, para no depender de otros países, en el caso, por ejemplo, del Ecuador, que es un país soberano, tomar sus propias decisiones. Eso significa soberanía popular. La voluntad del pueblo de autodeterminarse, de tomar sus propias decisiones. Eso se conoce como soberanía popular. Dentro de este concepto de soberanía popular, un aporte importante que ha hecho al mundo es justamente el señor, el francés Jean
Juan Jacobo Rousseau, en español, ¿no? Rousseau. Este francés reflexiona sobre este concepto de soberanía y nos dice que es el pacto que se realiza en forma libre el pueblo con el soberano, ¿no? El pacto que se realiza de forma libre el pueblo con el soberano, es decir, con el gobernante, ¿no? Este pacto debe garantizar, según Rousseau, la igualdad y el bien común entre ciudadanos. Esto es importante comprender. Entonces, garantiza la igualdad y el bien común. En su libro, en el libro importante que tiene Rousseau llamado El Contrato Social, este libro famoso que se escribió durante la Revolución Francesa allá por 1789, Rousseau manifiesta que los soberanos, que el monarca, recuerdan ustedes que Europa estaba gobernada en su mayor parte por monarquías, gobiernos absolutistas que hacían su voluntad, es decir, por reyes que acumulaban todos los poderes en su persona. Entonces, Rousseau criticaba esta situación de los reyes y él con ese fin escribió este libro, El Contrato Social, donde manifiesta que la soberanía ya no radica en el rey, sino que la soberanía radica en el pueblo, que los gobernantes deben escuchar la voluntad del pueblo para tomar decisiones. Entonces, miren, cómo Rousseau, en su pensamiento ilustrado, ya criticaba a los gobiernos monárquicos. Y su pensamiento va a ser fundamental porque va a ayudar a la Revolución Francesa, incluso va a tener influencia en la independencia de los países sudamericanos. Su pensamiento va a ser estudiado por Simón Bolívar, todos los grandes patriotas que van a compaginar con esta idea, ¿no? De Rousseau. Entonces, resumiendo esta parte para que usted me comprenda. Entonces, el concepto de soberanía significa el derecho y voluntad que tiene el pueblo para tomar sus propias decisiones. Eso es soberanía popular, ¿no? El derecho, la voluntad que tiene el pueblo. Entonces, esta es una característica importante dentro del republicanismo. Entonces, Rousseau también aporta, él dice que en su obra famosa El Contrato Social, nos considera que la soberanía debe garantizar la igualdad y el bien común. Manifiesta que el pacto, el acuerdo que se llegue entre pueblo y ciudadanos debe garantizar esta igualdad y el bien común. Entonces, no sé si hasta ahí alguna pregunta. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Hasta aquí vamos a ver, escuchar opiniones. Quiero escuchar a dos personas, a ver qué piensan de esto. Estén atentos. A ver, quiero escuchar al señor Borja. ¿Qué piensa usted de este tema? ¿Qué piensa de que la soberanía, del concepto que el derecho que tienen los pueblos para autodeterminarse, ¿le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Qué opina de esto? A ver, más bien yo como que estoy un poco neutral, pero esto de este tema sí es muy interesante. Bueno, gracias, señor Borja. Quiero escucharle. Por favor, la señorita Carlosama, por favor. ¿Qué opinión tiene al respecto de esto? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No se le escucha nada. Bueno, tenemos problemas con el audio. Gracias por querer intentar. Sí, le entiendo. Bueno, señorita Molina, ¿qué piensa al respecto usted? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo porque, como había dicho, la soberanía popular garantiza la igualdad y bien común del pueblo en general. Claro. El pueblo siempre se debe escuchar al pueblo, ¿no? Los gobernantes deben decidir, pero siempre y cuando tomando en cuenta los derechos que tienen los pueblos. Justamente el día de hoy la Asamblea está discutiendo un tema bastante polémico, bueno, polémico porque están hablando de los derechos de los trabajadores en cuanto
a los salarios, disminución de salarios. Entonces, si hablamos de un gobierno republicano, como es el caso del Ecuador, debemos de entender que el gobierno debe, pues, entender y debe respetar lo que la mayoría de ecuatorianos necesitamos, ¿no es cierto? Que es, que es lo que es la soberanía popular. Debemos entender el derecho que tienen los ecuatorianos de autodeterminarse y cualquier decisión importante debe ser tomada en cuenta en relación que beneficie esta decisión a la mayoría, es decir, el bien común para todos y la igualdad de derechos para todos. Pues miren esta situación, este tema de soberanía popular es muy importante porque tiene que ver con la voluntad de los pueblos, tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos de exigirse, de autodeterminarse y de ser consultados en caso de tomar decisiones importantes. Dentro de un gobierno republicano, la soberanía es como dice aquí en rojo, es una característica fundamental. Muy bien, jóvenes, vamos a la siguiente parte. Ya, en la siguiente parte hablamos que la república es un modelo de Estado. El concepto de república es un concepto que me va a ayudar a leer, por favor. Quiero escucharle al señor Evaneira. Ayúdeme a leer este concepto. ¿Dónde está el cursor? Concepto de republicanismo. Concepto de republicanismo. El republicanismo es una corriente de pensamiento político que se opone a la monarquía y propone la república como forma idónea de gobierno del Estado. Ya, muy bien. Entonces miren que este concepto de república es una corriente del pensamiento que se opone a formas de gobierno como la monarquía. Recordemos ustedes que la monarquía es una forma de gobierno donde el rey tenía todos los poderes del Estado. Antes de la Revolución Francesa de 1789, todo el mundo tenía formas de gobierno monárquico, donde el rey era considerado un verdadero Dios para los pueblos, al cual no había cómo refutarle, al cual no había cómo contradecirle. La voluntad del rey era respetada absolutamente, sin derecho a reclamo. Entonces, una vez que se da la Revolución Francesa, realmente se cambia esta forma de gobierno. Se cambia esta forma de gobierno por gobiernos republicanos donde la voluntad del pueblo es respetada. Entonces, dentro del concepto del republicanismo aparecen algunos principios importantes que debemos conocer. El republicanismo va a tener siempre la ley, es decir, una constitución, donde los derechos de las personas, derechos y obligaciones de las personas van a ser respetados. También se va a respetar la soberanía del pueblo, es decir, la voluntad que tienen los pueblos de autodeterminarse. Y también se va a respetar la libertad del ciudadano, todos los derechos de libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, todos los derechos de libertad son principios fundamentales del republicanismo. Es decir, todo lo que podemos observar de color amarillo son principios importantes del republicanismo. Vuelvo a recalcar. Dentro del republicanismo tenemos una constitución, ley, en la cual está enmarcada el derecho y obligación de todos los ciudadanos. Esta ley debe ser para todos los ecuatorianos, sin importar condición económica, sexual, tendencia política. Todos debemos respetar esos derechos. Dentro de la soberanía del pueblo también tenemos la voluntad del pueblo debe escucharse dentro de la república. Los reclamos, todo lo que el pueblo opina, la voluntad del pueblo, las decisiones que toma el gobernante deben estar enfocadas en base a la soberanía del pueblo. Y dentro de esto también tenemos que los derechos de libertad, la libertad es un valor importante dentro del republicanismo. Ya hablamos de libertad de pensamiento, culto, asociación, de expresión. Bueno, el republicanismo como Estado funcionó en la antigua Roma, ¿no? En el año 529 a.C., en Roma ya se hablaba de esta forma de gobierno. Los romanos son se puede decir, los iniciadores de esta forma de gobierno, en donde la voluntad del pueblo era tomada, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes cuando en la parte de la Biblia, cuando se le quería a los ladrones juzgar, una parte de la Biblia nos habla donde Jesús le presentan al pueblo
para ser juzgado. Y justamente el pueblo es el que decide justamente la condena de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes el ladrón y Jesús, Barrabás y Jesús? Y le deciden al pueblo que éste decida realmente el destino de Jesús. Entonces, miren, este es un ejemplo de cómo en la antigua Roma el pueblo, la república, funcionaba de esta forma, ¿no? En la antigua Roma. Entonces, ¿dónde se estudió? ¿Quiénes son los estudios de esta forma? Bueno, los estudiosos son los antiguos griegos, ¿no? Aquí este pensamiento lo estudiaron Aristóteles, Platón, los dos griegos, son los que estudiaron esta forma de gobierno. Lógicamente la palabra pública viene del latín res y pública. ¿Qué significa cosa pública? No nos olvidemos de esto. República significa cosa pública donde lo más importante es el bien común. Eso tenemos que tener claro. En la república, las decisiones que se tomen deben ser siempre enfocadas en el beneficio de las mayorías, que muchas veces esto no se cumple. Lamentablemente, ustedes ven que nuestros gobernantes muchas veces no toman en cuenta el bien común, sino sus propios intereses. Ese lamentablemente queda escrito muchas veces en papel, en la ley, pero en la realidad esto muchas veces no se cumple. Epistemológicamente, la república implica que todos somos iguales ante la ley, siendo quien regula la vida de la sociedad y frena los abusos de poder. Entonces, la república regula la vida de la sociedad y frena los abusos de poder, porque dentro de la república funciona la ley, una constitución, porque ahí están los derechos, las obligaciones de los ciudadanos, se toma en cuenta la soberanía del pueblo, la voluntad. Entonces, en concepto, es mejor vivir en monarquía o república. ¿Qué me dice, por favor, la señorita Ayala? Alce un poquito la voz porque no podemos escuchar, o acérquese al micrófono. Es mucho mejor vivir en república, para el bien común, para la sociedad y para los mismos gobernantes, ya que así no ocurren tantas protestas ni tantos daños de parte del pueblo. Y como podemos vivir en monarquía, todo sería solo un sistema político en donde la oligarquía también estaría vigente. Muy bien, gracias por su participación, señorita Ayala. Realmente es así, vivir en una república o vivir en una monarquía. En la monarquía el rey hacía su voluntad. Él tenía todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Nadie podía discutirle, el poder se transmitía con carácter hereditario. En una república aparece la Constitución, aparecen los derechos, donde todos los ciudadanos deben ser tratados de manera igual, aparece la soberanía popular, donde el gobernante debe tomar en cuenta la voluntad del pueblo, aparecen los derechos de libertad, de pensamiento, culto, opinión. Entonces, miren, esta situación es importante vivir en la república, pero siempre y cuando depende del gobernante, ¿no? Siempre y cuando respete estos principios que son fundamentales dentro de la república. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está comprendido, jóvenes? ¿Alguna preguntita, tal vez? ¿Algo que quieran agregar a alguien? Bueno, gracias. Una reacción, por favor, todos quiero una manito en la pantalla para ver que están atentos. Una reacción, por favor. Quiero ver en las pantallas una manito. No su mano, eso, correcto. Gracias, señorita Canosama, gracias. Muy bien, todos los que pusieron la mano, gracias. Eso significa que estamos atentos. Vamos a la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a observar, mis estimados jóvenes, aparece un tema que dice diferencias con otros modelos de organización. Contrariamente a la monarquía y la aristocracia, en la república, la figura del monarca es suplantada por un jefe de Estado, el cual es elegido de manera popular y democráticamente por el pueblo. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Dentro de los sistemas monárquicos, de los sistemas aristocráticos, a diferencia de la república, el gobernante es elegido por el pueblo. Sí, este es el principio más importante.
Entonces, en los sistemas monárquicos, ¿cómo se transmitía el poder? Vamos a recordar un poquito. Me va a ayudar la señorita Daniela Acosta. Heredando. A ver, Dígame. contraria a la monarquía y a la aristocracia, la república, la figura de la monarca es suplantada por la del jefe de Estado, el cual es elegido popular y democráticamente por el pueblo, mientras en la monarquía predominaban los intereses del monarca y en la aristocracia los intereses de mejor linaje. La república tiene como centro de interés al pueblo, que es el protagonista. Ya, mi pregunta era, en la monarquía, ¿cómo se elegía al gobernante, al rey? Por heredación. A ver, ¿quién quiere responder, por favor? Manito. A ver, no les veo Heredando el poder al primogénito. Ya. La monarquía, ¿cómo se elegía el gobernante? Mi pregunta es, en la monarquía, a ver, si en la república el jefe de Estado es elegido por el voto popular, de manera democrática, en la monarquía, ¿qué pasaba? Se heredaba. Muy bien, ¿quién le contestó eso? No le alcancé a escuchar. ¿Quién contestó? Giancarlos. Gracias, Giancarlos. Muy bien, muy bien. En la monarquía, 10, profe. muy bien, en la monarquía el gobernante es elegido con carácter hereditario, ¿no? Es decir, no se convocaba a elecciones. El monarca era elegido por línea con carácter hereditario. Por lo regular eran los hijos varones, ¿no? Los que asumían el poder dentro de las monarquías. Es lo que pasaba en Francia, en España, en Inglaterra. En estos países, antes de la Revolución Francesa, los reyes y la iglesia tenían todo el poder absoluto. Entonces, hablamos que en la monarquía predominan los intereses del monarca y de la aristocracia. Miren, eso es lo que pasaba en los países europeos. Predominaban los intereses, los míos primero, decía el rey, luego va lo del pueblo. Entonces, los intereses, los de mejor linaje. En cambio, en la república, el centro de interés es el pueblo, es el protagonista. Pero siempre y cuando tengamos gobiernos que sean responsables, ¿no? Que dirijan con pulcritud, con bastante, se puede decir, con bastante ética, porque también si tenemos un gobierno republicano que sea corrupto, como es en la mayor parte de países latinoamericanos, lamentablemente la corrupción es uno de los problemas graves que enfrentan los países latinos del tercer mundo. Por más sistema republicano que tengamos, no vamos a salir de la pobreza, desigualdad. Entonces, esa es la situación. Vamos a la siguiente parte. A ver, aquí tenemos los principios fundamentales de la vida republicana. Estos principios son básicos en la cual todas las repúblicas deben respetar estos principios fundamentales. Vamos a leer, quiero que ustedes me ayuden a leer, me ayude a leer, por favor, el señor López, Emilio. Tenga la amabilidad de ayudarme a leer los principios, guías filosóficas importantes. Del cuadro de color amarillo, por favor. Los principios son gulas filosóficas que estructuran una corriente de pensamiento. En la República estos son el reconocimiento de las personas con los ciudadanos, por lo tanto con actores políticos. B. El patriotismo como valor supremo. C. La preeminencia de lo público sobre lo privado, por lo tanto, la austeridad en la vida privada para limitar el deseo de poseer individualmente el bien común es el objetivo de la red pública. D. El valor de leyes como reguladoras de la sociedad. La libertad como factor fundamental entendida como una acción consciente de elección de posibilidades sin subjetividad a voluntad alguna y encaminada a la realización de la plenitud humana, garantizada por la ley.
la oposición a la corrupción, el fortalecimiento de los valores cívicos. Ya. A ver, ¿cuáles son de estos principios? Me gustaría escuchar. ¿Cuál usted considera que son importantes para usted? Por ejemplo, me gustaría escucharle, está la señorita, a ver, ella está Molina, señor Rivadeneira, a ver, ¿cuál de estos principios son los más importantes, por favor, para según el señor Rivadeneira? ¿Cuáles serán? Según yo, el reconocimiento de las personas como ciudadanos, o sea, Ya, muy bien. Reconocimiento de las personas como ciudadanos. ¿Por qué? porque hay que reconocer a las personas como ciudadanos, ya que si no lo reconocemos no puede existir una cierta democracia y tener un cierto poder ante el Estado y tener un principio republicano. Muy bien. Al reconocer a las personas como ciudadanos, reconocemos que todas estas personas tienen derechos y también tienen obligaciones. Entonces, por eso es importante este principio. Reconocer a las personas como ciudadanos significa reconocer que esta persona tiene derechos, pero que también tiene obligaciones que cumplir frente al Estado. Muy bien, vamos a escucharle, por favor, vamos a ver quién más está conectado. A ver, y quiero escucharle, por favor, a Eric. A ver, Eric López. Soy yo, profe. Ya, acabo de leer. Por favor, Daniela Acosta. ¿Qué ya dije? A ver, no importa, quiero que participe. Pero ¿por qué yo? A ver, ¿cuál de estos son importantes para usted? A ver, el patriotismo como valor supremo. Ya, el patriotismo como valor supremo. Si en caso se corta, por si acaso la comunicación, volvemos a conectar. Voy a tratar de terminar lo más pronto, ¿no? En esta parte. A ver, mis estimados jóvenes, el patriotismo. Bueno, dentro de esto, estos son principios fundamentales de la República. Todos ellos son importantes, miren. Por ejemplo, la oposición a la corrupción. En todo gobierno republicano se debe reprimir la corrupción. Es algo importante esto, ¿no? En países como, por ejemplo, yo veía un reportaje en China, el presidente chino se reía de la forma como los gobernantes latinoamericanos realmente manejan su política. En China, toda persona que es encontrada en actos de corrupción simplemente es llevada a la pena de muerte. Entonces, y en otras repúblicas, realmente las leyes muchas veces se manejan al antojo de las personas que manejan el poder, donde a pesar de que haya corrupción, se ha comprobado, simplemente no se hace nada. Entonces, miren, esa es la forma republicana en la cual, lamentablemente, la mentalidad de nuestros países latinos es así, ¿no? Entonces, esa es una de las razones también, me parece a mí, por la cual no podemos salir adelante, ¿no? El progreso del país, muchas veces, nuestros funcionarios caen en esto, que se llama corrupción. Vamos a ver los principios republicanos. Dentro de las características, del republicanismo está que la soberanía radica en el pueblo, eso está claro, ¿no es cierto? Existe una división de poderes. Dentro de la república tenemos, en el caso del Ecuador, el Ecuador tiene 5 poderes del Estado ecuatoriano. Poder ejecutivo, representado por el presidente de la república, el legislativo, representado por la asamblea, el poder judicial, representado por la Corte de Justicia, el electoral, representado por el Consejo Nacional Electoral, y el de transparencia y control social, representado por la Fiscalía, por algunos organismos que representan a este poder. Hay igualdad entre todos los ciudadanos ante la ley. Esto es importante. En un gobierno republicano, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, sin importar su condición económica, política, social. Todos son considerados iguales. Los gobernantes son electos por el pueblo y por un periodo determinado. Eso se cumple. En el caso del Ecuador, los gobiernos republicanos son elegidos cada 4 años, ¿no? Entonces, miren, también tenemos que los gobiernos son responsables de sus actos ante el pueblo. Es decir, todo gobernante, lógicamente, tiene que rendir cuentas de su accionar. De las decisiones que tome, tiene que dar cuentas al pueblo lo que hace.
los actos del gobierno son públicos. Esto es importante. Todas las decisiones que tome debe publicarse a través de los medios de comunicación para que todos los ecuatorianos conozcan las decisiones que toma el gobierno. Respeto a la ley que regula la actuación de los gobernantes y gobernados. Impera, entonces, toda decisión del gobierno tiene que basarse en lo que establece la Constitución. No pueden tomarse decisiones que estén fuera de lo que establece la Constitución. En este caso, en el Ecuador, miren, si quieren reducir los sueldos de los trabajadores, pero sin cambiar la Constitución. Eso no sería realmente algo legal. Primero tendrían que modificar la Constitución. Es lo que está pretendiendo este gobierno, lamentablemente, reducir los sueldos, pero sin la Constitución dice que no se puede realizar eso. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Primero, cambiar la ley para poder tomar esa decisión. No puede irse contra lo que establece la Constitución, la ley. ¿Quién detenta el poder ejecutivo? Es el presidente, ¿sí? Eso es importante. El que toma las decisiones, el que administra este gran país es el presidente de la República. Entonces, estos son principios fundamentales. Ahora vamos a ver a la última parte, a las preguntitas que están aquí. Aquí tengo un cuestionario, entonces no se olviden antes de que se corte la comunicación. Apenas yo termine de dar la clase, voy a subir un link por tareas, donde usted en este momento, escucharáme bien, en este momento debe ingresar al link y debe responder. En el link va a encontrar usted un video y 5 preguntitas relacionadas con esta clase y relacionadas con el video. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso al responder, porque cada pregunta vale 2 puntos. Entonces, no se olvide, apenas termine este enlace, yo voy a subir el link y usted responde inmediatamente, ingresa al link y responde en este momento este cuestionario. Vamos un poquito a recordar lo que hemos estudiado a través de estas preguntas. Lo positivo de reconocer la ley como reguladora de la sociedad es, ¿cuál sería lo positivo de reconocer a la ley como reguladora de esta sociedad? Quiero escucharle, a ver, ¿está presente ahí el señor de Mera? Ese ya murió. Señor de Mera, ¿está ahí el señor Rivera? ¿No? Bueno, me va a ayudar entonces la señorita Ayala en esta pregunta. Lo positivo de reconocer a la ley como reguladora de la sociedad, ¿cuál sería la respuesta correcta de esto? La B, que frena los abusos de los gobernantes. Muy bien, la ley, lo positivo es que frena los abusos de los gobernantes. Sí, porque la ley establece los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y los gobiernos no pueden irse contra lo que establece la ley. Perfecto, gracias señorita Ayala. Quiero escucharle a la señorita, está ahí, la señorita Carriel, ¿está en este curso? ¿Aló? No. A ver, la señorita, a ver, Carlos Sama, ayúdeme, ¿ya? ¿Cuáles son los principios del republicanismo? ¿Cuál será la respuesta correcta de este? La libertad. Muy bien, pero ¿quién respondió? Rivera, profe. Muy bien, señor Rivera, gracias. Los principios del republicanismo, uno de los principios es la libertad. Libertad de pensamiento, libertad de asociación, todo esto. Vamos a la tercera pregunta. El reconocimiento de las personas como ciudadanos, ¿qué implica esto? Ahora sí, señorita Carlos Sama. ¿No? Es que la señorita Carlos Ama tiene dañado el audio. Listo. Bueno, me gustaría que escucharle, por favor, al señor Borja. ¿Cuál será la respuesta correcta? Con esto vamos a terminar ya. Reconocimiento de las personas como ciudadanos, ¿qué implica? Es la número B, la B, por favor, que participen en las decisiones de un pueblo. Y vamos a la última. En la aristocracia, los intereses que predominan son, ¿cuáles predominan en la aristocracia? ¿El monarca, el pueblo, el grupo de mejor linaje o los ciudadanos? ¿Quién me responde a esa pregunta? Los del monarca. Equivocado.
Los del grupo de Grupo de mejor linaje. Perfecto, esa es la respuesta correcta, el mejor linaje. El mejor linaje es un grupo de personas que pertenecen a la nobleza. Esto se daba en el caso de Europa, ¿no? Recuerden que las clases sociales en Europa estaba el rey a la cabeza, luego estaba el clero y luego la nobleza. Dentro de la nobleza estaban las clases sociales del mejor linaje, estaban ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo está comprendido? Entonces, no se olviden, mis estimados jóvenes, que apenas termina esto, yo subo por tareas y inmediatamente usted responde el cuestionario, que no se demora más de unos 5 minutos, 10 minutos contestando esto. Ha sido un gusto saludarles realmente para todos, mis estimados jóvenes. Hemos estado presentes, déjenme tomar todo, prendan su cámara porque necesito tomar una fotito, por favor, de la asistencia, para poner asistencia. Dice mi cámara no funciona. Ya. Realmente les agradezco mucho por haber atendido estos pocos minutos. Quiero que cuídense mucho, ¿no? No salgan de casa, realmente está muy complicado afuera la situación. Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos. No se olviden responder el cuestionario, que está al final y que vale 10 puntitos. Es la evaluación de hoy. Terminado esto, inmediatamente subo yo el link. Por tareas me revisan en este momento. Les voy a subir. Un fuerte abrazo para todos, ¿no? Cuídense mucho y hasta otra oportunidad. Un abrazo, ¿no? Para todos. Gracias por asistir.